Buenos días, Shabbat Shalom. Bienvenidos a todos los que se conectan vía Facebook o YouTube. En esta semana vamos a compartir la Parashat Jucat y la Parashat Balak. Tenemos dos porciones juntas. Estas se encuentran en el libro de Bemidbar, Números, desde el capítulo 19, capítulo 22.1, y la Balak, desde el capítulo 22 al capítulo 25.9. Jucat significa estatuto perpetuo. Por ejemplo, las leyes que gobiernan el universo son Jucat. Pero también la celebración de Pesach es un Jucat también, es un estatuto perpetuo. Y Balak es el nombre de un rey de Moab. Estas dos porciones tienen muchísimos temas, todos interesantes, y aquí les voy a dar un pequeño resumen de los diferentes temas. En la Parashat Jucat tenemos la vaca bermeja o la vaca lazana, tenemos también la muerte de Miriam y se produjo una falta de agua después de la muerte de Miriam. El pueblo protestó por esa falta de agua. Dios le ordenó a Moshe sacar agua de la roca o de la peña. Moshe y Aarón fallaron porque en vez de hablarle a la roca, la golpearon. Fueron castigados al el Señor no permitirles entrar en la tierra prometida. Luego, en camino a la tierra prometida, el pueblo edomita le niega el paso al pueblo de Israel, lo cual produce que Israel tenga que hacer desviarse por un camino mucho más grande. En esta parashá también se habla de la muerte de Aarón. Luego tenemos un episodio donde los amalecitas atacan a Israel sin razón alguna, solo por odio. Posteriormente, el pueblo desafía a Dios y a Moshe. Hashem envía serpientes que castigan al pueblo. Moshe intercede por el pueblo. Se manda a hacer una serpiente de cobre. Luego se habla del cántico en el libro de las guerras, un cántico que se compuso. Hay una batalla con Sihón, ¿no? Y luego la parashá Balak, que es la otra parashá, es la historia del rey Balak, que es un rey de Moab, que trató de usar al profeta Bilán para maldecir a Israel, que más que profeta era un hechicero. Este intento de maldecir a Israel, a la postre, se tradujo en bendición, porque el Señor es experto en transformar lo que es la muerte en vida. Estas dos porciones tienen un altísimo contenido profético mesiánico. Y al fin y al cabo es deber nuestro buscar, escudriñar a nuestro Mashiach y Yeshua en cada una de estas historias, en cada uno de estos versículos, en cada una de estas palabras, ¿no? Porque ese es el plan de Dios desde el principio hasta el fin, revelarnos a el Mesías Yeshua, revelarnos su plan de salvación. No nos vamos a poder concentrar en todas estas historias. Por ejemplo, en la historia de la vaca bermeja alazana, el Señor establece un procedimiento para la purificación de las personas, y esto apunta indudablemente al Mesías, que es el que nos purifica de todos los pecados. También cuando murió Miriam y hubo falta de agua y el pueblo protestó, fue cuando Dios le ordenó a Moshe
que ya al principio de los 40 años había golpeado la roca y de ahí en adelante durante 40 años había dado agua a la roca hasta que murió Miriam, Dios le ordena a Moshe que en vez de hablarle como la primera vez, en vez de golpearla como la primera vez, le hablase. Y Moshe no le habló, la golpeó, y en el Evangelio se nos revela que esa roca de la cual emanaba agua era el Mesías. Por lo tanto, cuando golpeamos la roca por segunda vez, entendemos que el Mesías no puede morir dos veces, porque su sacrificio, él murió una sola vez para siempre y su sacrificio fue perfecto. Moshe y Aarón no entran en la tierra prometida, porque Moshe proféticamente representa la Torá escrita y Aarón representa el sacerdocio levítico. Y quien introduce al pueblo es Yehoshua, que es el nombre de nuestro Señor Yeshua, el nombre largo, Yeshua y Yehoshua es el mismo nombre, y nos hace ver que la Torá nos guía al Mesías, pero la Torá no nos da la salvación. Y el encargado de darnos la salvación es el Mesías, representado en este caso por Yehoshua. Y el Mesías tiene un sacerdocio que es antes del sacerdocio levítico y es un sacerdocio eterno, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando Yeshua murió y resucitó, el sacerdocio levítico, que era provisional, se quedó sin efecto por un sacerdocio superior, perfecto, que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces vemos que el Señor está reflejado en cada una de estas historias. Vamos, sin embargo, tenemos que concentrarnos en una de las historias, en uno de los temas, y vamos a tocar el tema de la serpiente de bronce, o de cobre, mejor dicho. Y eso lo tenemos en el capítulo, a partir del capítulo 21, versículos 4. Vamos a leer los dos primeros versículos. Y viajaron del monte Hor por el camino del mar de juncos para rodear la tierra de Edom, y menguó el espíritu del pueblo en el camino. Para que tengamos un contexto, recordemos que ya el pueblo tenía prácticamente ya los 40 años en el desierto. Esta generación ya era la generación que había nacido en el desierto o que tenían menos de 20 años cuando entraron al desierto. Y la gran mayoría de todas las personas que tenían más de 20 años en adelante y que habían murmurado y que habían difamado la tierra, como lo vimos en el parashá anterior, habían muerto. Entonces, estamos hablando de una nueva generación que ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, cuando nosotros andamos en la carne, nos desenfocamos. Y entonces nuestro espíritu tiende a deprimirse, tiende a desfallecer, tiende a apocarse. Y eso fue lo que sucedió porque ellos tuvieron que rodear la tierra de Edom, tomar el camino más largo, debido a que Hashem mismo le dijo al pueblo que si el pueblo de los edomitas no permitían que pasaran por su territorio, que no pelearan contra ellos, porque eran de alguna manera familia, debido a que los edomitas eran descendientes de Esaf, de Esaú, quien fue hermano gemelo de Jacob. Por lo tanto, aunque los edomitas estaban dispuestos a pelear contra el pueblo de Israel para no dejarlos pasar por su tierra, Dios no permitió que el pueblo de Israel se enfrentara con sus familiares
cercanos, digámoslo así, ¿no? Aunque no eran familia en la fe, pero sí eran familia en la carne. Y el pueblo no entendió el espíritu que Dios tuvo al decirles que se desviaran y no pelearan. Y se desenfocó. Entonces, el título un poco de este estudio es El peligro de perder el enfoque, basado en la historia de la serpiente de fuego. Entonces, en los siguientes versículos ocurre algo terrible, que es que y habló el pueblo contra Elohim, o sea, contra Dios, y contra Moshe. En la mayoría de las situaciones pasadas, cuando el pueblo murmuró, generalmente lo hacían contra Moshe, contra Aarón, pero aquí, y al final, eso es rebelarse contra Dios. Pero en este caso en particular, se nos especifica que el pueblo habló directamente contra Dios y contra Moshe, diciendo: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Y lamentablemente los hijos estaban repitiendo el mismo error que sus padres. Y el mismo error por el cual Dios los castigó, retrasando la entrada a la tierra prometida durante 40 años. O sea, como que no aprendieron la lección. Luego dice: pues no hay alimento ni agua, lo cual es falso, porque previo a esta historia ya había vuelto a brotar agua de la peña cuando Moshe golpeó 2 veces, y el pan que bajaba del cielo nunca había dejado de caer. Y luego dice: y nuestra alma está hastiada de este pan insubstancial. Imagínense la gravedad de lo que están diciendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos sintamos tristes, deprimidos o bravos con las palabras que vayamos a decir. A veces es mejor, cuando nos sentimos así, es mejor callar. Mejor es encerrarnos a solas con Dios y desahogarnos con Él y pensar muy detenidamente qué es lo que vamos a decir. Porque a veces nos apresuramos y decimos cosas que son terribles, ¿no? Y que traen malas consecuencias para nuestra vida. Y fíjense, hablar contra Dios nos hace recordar lo que le dijo Yeshua a Pablo cuando se le apareció en el camino y le dijo: dura cosa es dar golpes contra el aguijón, es decir, contra una punta afilada. Eso, imagínate, darle golpes a una punta afilada, eso es muy doloroso. Y hablar en contra de Dios es muy doloroso. O sea, a Él no le estamos haciendo daño, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Podemos hacernos algunas preguntas con respecto a esta historia que vamos a ver si podemos irla contestando poco a poco. Por ejemplo, a raíz de este pecado, el Señor envió serpientes. Pero bueno, ¿por qué envió serpientes? Pudo haber castigado al pueblo de múltiples formas, pero decidió enviar serpientes. Luego el pueblo se arrepiente y le pide a Moshe que rece ante Dios por ellos. Pero nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué ellos mismos no rezaron? Luego que se arrepienten, Hashem manda a hacer una serpiente de cobre. Pero ¿por qué
aparte del arrepentimiento, tiene que haber otros requisitos? ¿Por qué se pidió que fuese específicamente un poste con una serpiente de cobre ese requisito? Eso no se podría considerar como una idolatría, porque el Señor nos dice que no debemos hacer imagen. ¿Por qué las personas se curaban era cuando miraban la serpiente de cobre? Entonces, bueno, vamos a tratar de ir respondiendo algunas de estas preguntas. Algunos de los errores que cometió el pueblo o esta nueva generación del pueblo de Israel fue, bueno, por supuesto, hablar en contra de Dios, hablar en contra de Moshe, reclamar que salieron de Egipto para morir en el desierto, reclamar que no hay comida ni agua y despreciar el maná del cielo. Ahora miren lo grave de este asunto. El agua que brotaba de la roca y el maná que bajaba del cielo, indudablemente eran milagros. No era algo natural, era algo sobrenatural. Y a diferencia del milagro que hubo, por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo, eso fue un milagro que yo no sé cuántas horas duró el milagro, pero fue un milagro en un periodo de tiempo muy corto. Y después no volvió a suceder ese milagro. En cambio, y así como eso, otros milagros. En cambio, el que brotara agua de la roca y el que bajara el pan del cielo, es un milagro que ya había durado 40 años. Y esto nos lleva a reflexionar que a veces nosotros como que damos por sentado, nos acostumbramos a los milagros de Dios. Por ejemplo, si abrimos los ojos cada mañana, eso es un milagro. Si el sol sale todas las mañanas, eso es un milagro. Si el proceso de la fotólisis y de la fotosíntesis, cuando cada árbol o planta en la naturaleza absorbe la luz del sol, la molécula de agua se divide, la planta se alimenta de hidrógeno y crece, además de los nutrientes de la tierra, y la planta expulsa oxígeno y nosotros respiramos y por eso estamos vivos y todos los seres y todos los animales y todo esto, eso es un milagro, porque es como que dividir el agua para que brote la vida. Pero a veces como que nos acostumbramos a eso, ¿no? Y tendemos muchas veces a desestimarlo. Y cuando lo desestimamos, estamos, digamos que, difamando o menospreciando a Dios, a su obra, al Mesías mismo. Entonces, el pueblo se hastió del milagro que había durado 40 años y llaman al pan, al maná del cielo, un pan que no tiene sustancia, lo aborrecen, cuando la verdad es todo lo contrario, porque por ejemplo nosotros para poder tener una alimentación balanceada, bueno, tenemos que comer proteínas, grasas, carbohidratos, diferentes, y lo extraemos de las frutas, de los granos, de las carnes, de diferentes tipos de carne. Bueno, tenemos que tener toda una variedad en la alimentación, porque si comemos todo el tiempo lo mismo, nos enfermamos. En cambio, el pueblo obtenía del maná todos, absolutamente todos los nutrientes con su perfecto balance. Aquí no se nos dice que el pueblo se la pasaba enfermo durante el desierto, que eran débiles, nada de eso, al contrario. Es decir, estaban hablando mal del milagro de la salvación de Dios. Y todas estas historias de alguna manera representan al Mesías. Si representan al Mesías, entonces están hablando mal del Mesías. Ahora, preguntémonos por qué el Señor envió serpientes, porque en el versículo 6 se nos dice, envió Hashem serpientes ardientes y mordieron al pueblo y murió mucha gente de Israel, serpientes ardientes o serpientes de fuego. Y esto, bueno, nos hace
entender que eran serpientes venenosas. Ahora fíjense, ¿qué es lo natural en el desierto? Bueno, el desierto está lleno de serpientes. ¿Y qué sería lo común o lo normal? Es que durante estos 40 años muchas personas fueran mordidas o picadas por esas serpientes. Por lo tanto, el hecho de que las serpientes no hayan provocado una mortandad en Israel ya era un milagro. Un milagro que había durado 40 años. No solamente que bajara pan del cielo, sino que Dios los protegió de las picaduras de las serpientes y de su veneno. ¿Qué fue lo que sucedió cuando sucede la expresión de y envió Hashem serpiente? Lo que sucedió fue que Hashem quitó la protección que había tenido Israel por 40 años con respecto a las serpientes que atestaban en el desierto. Ahora vamos a seguir profundizando y entendiendo un poco más el motivo del por qué envió la serpiente. Fíjense, en el mandamiento más importante, que es el Shema, cuando leemos un poquito más adelante con respecto a estas palabras que el Señor nos ordena, que el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es y lo amaremos con todo nuestro corazón, mente, fuerza, se nos dice que este mandamiento y estas palabras, además de repetírselas a nuestros hijos, estando en nuestra casa, andando por el camino, al levantarnos y al acostarnos, se dice que debemos atarlas por señal en nuestras manos y también que tienen que estar por frontales entre nuestros ojos. Ahora, ¿qué representa la serpiente? ¿Qué nos recuerda la serpiente? La serpiente nos recuerda a Faraón, nos recuerda a Egipto, porque todos los faraones dentro de su vestimenta tenían una serpiente como frontal entre sus ojos. O sea, todo lo contrario al Shema Israel era lo que representa Egipto. En vez de tener la palabra de vida y el mandamiento más importante entre sus ojos, Faraón y Egipto representa la serpiente entre sus ojos. Es decir, el mal, la muerte instaurado en su mente. La influencia de la mentira y del poder de Satanás en su mente. O sea, hijo de Satanás. Y también la serpiente nos recuerda lo que dice en Génesis, en Bereshit. Porque la primera vez que se murmuró o que se habló mal en contra de Dios, que fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel en esta ocasión, la primera vez fue la serpiente, cuando le dijo a la mujer, ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que comas de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios, cuando habla de conocer el bien y el mal, es como que teniendo una relación íntima entre todo lo que representa el bien y el mal. Y el Señor no tiene ningún tipo de relación con el mal, solo con el bien. El Señor no comulga con nada que tenga que ver con el pecado. Y entonces, esta fue la primera vez que se habló en contra de Dios. Por esto, cuando el pueblo habla en contra de Dios, bueno, te quito la protección y te dejo a la merced de las serpientes, del desierto y de Satanás. La serpiente también nos recuerda la lengua. Porque, bueno, cuando tú le dices a alguien que tiene lengua viperina, que tiene lengua de serpiente, es porque tiene un hablar malo. Lo que se llama lashon hará, la mala lengua. Y Jacobo 3:6 nos dice, y la lengua
es un fuego. Fíjense la relación que hay entre la serpiente de fuego y la lengua, que también es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Y la lengua del pueblo de Israel, cuando habló contra Dios, inflamó el curso de su vida. Es decir, toda inflamación habla de enfermedad, pero en este caso una enfermedad espiritual y mental. Continuamos después de aclarar el por qué fue específicamente el castigo con la serpiente. Vamos a continuar leyendo la parashá, versículo 7, y dice, y vino el pueblo con Moshe y le dijeron, hemos pecado, pues hablamos contra Hashem y contra ti. Pues reconocen su error, maravilloso, excelente. Y luego dice, reza a Hashem y que quite de nosotros la serpiente. Y rezó Moshe por el pueblo. Moshe, por supuesto, como un buen sacerdote, como un buen líder, como un buen representante del pueblo de Israel, rezó por el pueblo, oró por el pueblo. Pero cuando nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué no rezaron ellos? Seguramente podemos entender de que se sentían lejanos a Hashem. Y eso pasa muchas veces está bien pedir oración entre los hermanos, pero el que pidamos oración no quiere decir que nosotros no oremos al Señor. Porque si nosotros no nos atrevemos a ir directamente ante la presencia del Señor, entonces la pregunta que tendríamos que hacer es que si el arrepentimiento es genuino o simplemente tenemos un sentimiento de culpabilidad. Si el arrepentimiento es genuino, bueno, nosotros no solamente nos vamos a apoyar en nuestros hermanos, vamos a ir directamente delante del Señor a humillarnos. Continuamos leyendo el versículo 8. Habló Hashem a Moshe diciéndole, haz para ti una serpiente de fuego y colócala en un poste y que todo el que haya sido mordido la mire y vivirá. Y aquí nos vamos a responder la pregunta de que no basta solamente con reconocer los errores. Nosotros tenemos que reconocer los errores, pero tenemos que poner nuestra mirada en Hashem, que es nuestro Salvador, y en su obra por medio de Yeshua HaMashiach. Si nosotros reconocemos nuestro error sin poner la vista en el sacrificio de Yeshua, entonces eso no es arrepentimiento. Simplemente es un sentimiento de culpabilidad y al final ese sentimiento de culpabilidad nos termina de hundir y nos conduce a la muerte. Dios no quiere que nosotros vivamos en medio de la culpa, deprimidos. Dios quiere darnos vida. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer nuestro error poniendo la vista en el sacrificio de Yeshua. Esto sí es un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos sana, nos salva, nos conduce a la vida. Y vamos a poner de ejemplo una historia de una persona que se reconoció su error, pero no se arrepintió. Mateo 27, 3, 5. Entonces Judas, el que le había entregado, Judas Iscariote, viendo que Yeshua había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, a nosotros, allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Entonces, ¿de qué le sirvió ese reconocimiento de culpa? De nada. Al final no soportó eso y se suicidó. Por eso que en el desierto no bastaba con que el pueblo reconociera su error. Tenían que ver a la serpiente que Dios
ordenó que se levantara para que fuera curado de la mordedura de la serpiente. El arrepentirse no los protegió, o el reconocer el error no los protegió de la picadura de la serpiente. Fue el poner el foco o su mirada en eso que Dios ordenó. Y el Evangelio nos revela directamente que, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, hablando del Mesías, hablando de Yeshua. Es más, quien está hablando en este versículo es el propio Yeshua. Está hablando de sí mismo. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Yo he escuchado a muchos judíos diciendo de que ellos son solamente con arrepentirse ya tienen el perdón de Dios. Y eso no es así, porque no basta con que nos arrepintamos, sino que tenemos que ir al Mesías. Y fíjense qué interesante que en el versículo 13, ahorita leímos el versículo de Juan 3:14 y Juan 3:15, pero el versículo 13 nos conecta con esto que es muy interesante. Dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por lo tanto, la historia de la serpiente en el desierto que fue levantada está íntimamente relacionado con el que baja del cielo y vuelve a subir. Juan el Bautista dice en Juan 3:31, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos, haciendo clara alusión de que Yeshua no procedía de la tierra, procedía del cielo. Es decir, es ese el que iba a bajar del cielo, que luego iba a ser levantado en un madero. En Proverbios 34 también hace referencia de manera profética de Yeshua. Dice, ¿quién ha subido al cielo y ha bajado? ¿Quién ha recogido el viento en el hueco de su mano? O sea, el único que puede recoger el viento en el hueco de su mano es Dios. Solo Dios. El único que puede subir y bajar del cielo es Dios. ¿Quién ha envuelto las aguas en su prenda? ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? Indudablemente que está hablando de Dios. Dice, ¿cuál es su nombre? ¿O cuál es el nombre de su hijo, si lo sabes? Esa expresión, ¿cuál es su nombre? En hebreo se dice ma, que es cuál es, Chení, su nombre. Y es interesante que si vemos la gematria de esa expresión, suma 340 o 45, ¿cuál es su nombre? 346, y todo esto suma 391, que es la misma gematria que Yehoshua, que es el nombre del Mesías, que es 391. O sea que en esa pregunta, ¿cuál es su nombre? Hablando del Hijo de Dios, se nos está revelando que es Yehoshua, Yeshua HaMashiach, el que podía bajar del cielo, es decir, Dios mismo con un cuerpo semejante al nuestro. Quiero también colocarles este pequeño video que es una dramatización del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 25 o 21 hasta el 75. Vamos a estar viéndolo y vamos a estar haciendo algunos comentarios.
Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron.
El que come de este pan vivirá eternamente. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No os escogí yo a vosotros 12? ¿Y uno es un diablo? Bueno, creo que con esta historia entendemos mucho mejor qué fue lo que sucedió en el desierto y qué se nos está enseñando. Lo mismo que sucedió en el desierto, que estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de quienes no eran pueblo. Es lo mismo que vimos en esta historia reflejada en Juan 6. El pueblo de Dios despreció, aunque lo tenían ahí en la vista, al pan que bajaba del cielo. Y se marcharon porque no pusieron su vista en el Señor, en Yeshua. Y murmuraron. E incluso uno de entre los apóstoles también terminó por traicionar. Todas estas cosas están escritas para que nosotros nos veamos reflejados en estas historias. Porque a veces, hasta sin darnos cuenta, nosotros mismos podemos perder el enfoque correcto. Cuando en nuestros labios no está brotando constantemente Yeshua, el Evangelio, no está brotando en nuestras acciones constantemente ir por el camino de la derecha, que es el de la gracia, la misericordia, el perdón. Entonces quizás tendríamos que reflexionar para ver si es que estamos perdiendo el enfoque en quien tenemos que tener. En Romanos 10, del 9 al 10, está la famosa oración de fe, que yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida la hemos hecho. Que si confesares con tu boca a Yeshua como Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y previo a esto se nos dice, ¿quién bajará del cielo? Esto es para traer al Mesías. ¿Quién subirá? Esto va a ser para que el Mesías resucite entre los muertos. Y es lo mismo que el Señor nos ha predicado todo el tiempo. Porque cuando leemos en Deuteronomio capítulo 30, fíjense lo que dice, que es un llamamiento para el arrepentimiento, un llamamiento para los que han sido dispersados por las naciones. Dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde Hashem tu Dios te haya desterrado, y vuelvas a Hashem tu Dios. ¿Qué significa volver a Hashem tu Dios? Es arrepentimiento. Tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto está hablando del amor a Dios. Conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces Hashem tu Dios te hará volver de tu cautividad, de la cautividad de la serpiente, y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde Hashem tu Dios te haya dispersado. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Luego dice, si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí Hashem tu Dios te recogerá y te hará volver en arrepentimiento. Y Hashem tu Dios te llevará a la tierra de tus padres, que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, Hashem tu Dios circuncidará tu corazón. ¿De qué habla eso? Del nuevo nacimiento, del sello del Espíritu de Santidad en nuestras vidas. Y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese es todo el objetivo que tiene el Señor con nosotros, de que vivamos. Y luego sigue diciendo en los versículos 7 y 9, Hashem tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, arrepentimiento, a escuchar la voz de Hashem, la voz de Yeshua, que es el verbo de Dios, y guardarás todos sus mandamientos, proceso de santificación, que yo te ordeno hoy. Entonces Hashem tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues Hashem de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Bendito sea el Eterno que se deleita en sus hijos. Y sigue diciendo, si obedeces a la voz de Hashem, es decir, a la voz de Yeshua, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la Torá, y si te vuelves en arrepentimiento a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslos y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Pues nadie puede subir al cielo, solo Dios fue el que bajó del cielo. Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslos y hacernos oír a fin de que lo guardemos? Y cruzar el mar es el bautismo, es la muerte. Y Yeshua fue el que cruzó el mar y salió en resurrección y en victoria. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Exactamente, pero de manera más ampliada, lo que dice Romanos 10, del 9 al 10. La palabra está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Por lo tanto, concluimos que si nosotros perdemos el enfoque en el verdadero pan del cielo, lo quitamos de nuestra boca y de nuestro corazón. Entonces vamos a terminar murmurando contra él y vamos a ser presa fácil de la serpiente, porque el Señor quita su protección. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Levantemos al pan del cielo, levantemos al Mesías Yeshua en nuestros labios todos los días y en nuestro corazón todo el tiempo. Shabbat Shalom.